Buenas tardes, profesor y jóvenes. Vengo a presentarles este trabajo académico, no con el objetivo de justificar una nota nada más, sino también de transmitir y de compartir la enseñanza que nos brindan. También tengo el objetivo de que hoy día ustedes aprendan cómo la programación se relaciona con la física y todos los experimentos que se pueden lograr a través de ello. Tal vez así algunos se animen a postular, ya sea por CEP o por ingreso directo. Aquí en la UNTELS, donde siempre recibimos a los nuevos jóvenes para enseñarle más cada día. A partir de nuestra breve introducción, ahora vamos a abarcar los conceptos que debemos saber. En primer lugar, ¿qué es la plataforma de MATLAB y para qué la usamos, no? La plataforma de MATLAB es una plataforma de programación, como lo dije anteriormente, ya que nos ayuda en los cálculos y en el análisis de los datos, que es utilizada por los ingenieros y por los científicos en su trabajo. ¿Para qué lo vamos a usar en este caso, no? Lo vamos a usar porque nosotros queremos saber cómo la ley de Biot-Savart nos ayuda a encontrar la intensidad del campo magnético generado por una corriente en un hilo conductor infinito y un solenoide. Para que lo expliquemos mejor, ¿qué es la ley de Biot-Savart, no? La ley de Biot-Savart nos ayuda a graficar o a ver cómo la corriente eléctrica produce un campo magnético, ¿no? A través o alrededor del objeto, dependiendo de su estructura. ¿Y qué es el campo magnético? El campo magnético, les voy a poner un ejemplo muy claro, como la Tierra. En la Tierra tenemos dos polos, el polo norte y el polo sur. Ambos polos van a generar esa barrera expansiva de onda magnética, ya que esos dos polos se atraen, generando el campo magnético, el cual nos protege de la radiación cósmica y solar. Entonces, recapitulando, ya tenemos que vamos a usar una plataforma de MATLAB de programación para graficar cómo la ley de Biot-Savart, o sea, cómo la corriente eléctrica produce el campo magnético a través de dos objetos que vamos a usar hoy día. Para el primer caso, el hilo conductor, el cual lo vemos en una forma de alambre, donde el campo magnético va a estar alrededor del hilo conductor. Y en el otro caso, en el solenoide, donde lo podemos ver es en un motor de auto, donde va a estar alrededor y va a sobresalir en los polos opuestos. A partir de los conceptos básicos, entonces nos vamos al primer problema. Un hilo conductor largo y rectilíneo lleva una corriente eléctrica de 8 amperios y tiene una distancia de 10 centímetros. Respecto a él, grafica el campo magnético. En primer lugar, vamos a tener la fórmula del campo magnético para un hilo conductor. ¿Cuál es nuestra fórmula? Que el campo magnético es igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente sobre 2pi por el radio. ¿Qué es mu sub 0? La permeabilidad magnética del vacío. Pero, ¿qué quiere decir esto en palabras más sencillas, no? Lo fácil que es para el espacio permitir que esa barrera expansiva del campo magnético generada se mueva a través de él. Entonces, si ya tenemos ese concepto claro, también tiene un valor, el cual es representado por 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperios, que es la medida nada más, no se compliquen mucho. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que el campo magnético es igual, ¿no? A la fórmula de 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperios por la intensidad. En el problema nos dice que la corriente eléctrica es de 8 amperios. Entonces multiplicamos por 8 amperios sobre 2pi por el radio. El radio vendría a ser la distancia que tiene. Y como la distancia está en centímetros, tendría que cambiarlo a metros, sí o sí. Entonces 10 centímetros cambiado a metros es igual a 0.1 metros. Reemplazamos los valores, 4 por 10 a la menos 7 sobre 0.1. Y finalmente nos quedaría que el campo magnético es 4 por 10 a la menos 6 Tesla. En notación científica, ¿cómo explicamos esto? Que el campo magnético generado tiene una intensidad de 0.00016 teslas.
Acá les dejo un link con la calculadora de la web para que puedan corroborarlo y si quieren pueden cambiar los valores del problema, con ejemplo la distancia, los amperios, igual les va a botar la respuesta. Y por último, un dato curioso, ¿no? Que es la regla de la mano derecha, que cada vez que nosotros tengamos un campo magnético, el campo magnético siempre va a ir apuntando perpendicularmente a nuestro objeto. Por ejemplo, mi hilo conductor es el lapicero en ese caso. El hilo conductor va a ir en dirección perpendicular como una recta, mientras que mi campo magnético va a rodearlo, haciendo que se cumpla la indicación de la regla de la mano derecha. Bueno, para nuestro siguiente paso vamos a hacer la simulación, ¿no? Para el primer caso, que es el hilo conductor, vamos a primero que ingresar los parámetros, como son la corriente y la intensidad, dependiendo del problema que nos den, ¿no? Por ejemplo, si nos cambia una corriente de 20 amperios o una distancia de 45 metros. Entonces, para eso tengo acá una foto de un pequeño código que resume eso, ¿no? Pero igual más adelante le voy a explicar más detalladamente, línea por código y para qué se usa. Acá brevemente lo que nos dice, está solicitando los parámetros, ¿no? El parámetro prompt que nos sirve para hacer el cuadro de diálogo mediante el dictal, que es el título, las dimensiones del, del cuadro y el default values, ¿no? Que son los valores del cuadro de diálogo. Todo esto está descrito por la función input-dlg, la cual nos ayuda a crear el cuadro de diálogo para escribir los valores y los parámetros. Entonces, una vez ingresado esto, el primer modelo que me salió fue este de acá, el cual es un campo magnético, pero no tan animado, digamos. El campo magnético está como que un poco opaco. Entonces, para yo recrear eso, tuve que modificar el surf. ¿Qué es el surf? El surf es una línea de comando que nos ayuda a modificar el data 1, que es el campo magnético. En otras palabras, lo que nos ayuda es a agregar intensidad de colores al gráfico y a mejorar la amplitud nomás. Entonces, esto, como les dije, le estoy dejando el link de MATLAB en la descripción, para que después, con los códigos que también le estoy dejando en la descripción, puedan evaluarlos ustedes solos. Entonces tenemos el campo, ¿no? Cómo se relaciona y cómo lo vemos. El campo está bien hecho, pero como le dije, las líneas son opacas. Entonces no queremos que las líneas sean opacas. Por lo cual vamos a aplicar una nueva versión del surf. Acá tenemos lo que es la simulación con el comando del surf. ¿Qué le estamos agregando a este comando? Las funciones de HTML, ¿no? Como es el edge, el none, el face color y el inter. Lo único que hace estas funciones son que agregan una mejor visualización y suavizan el campo magnético, de forma que podamos ver cómo la interacción y cómo eh, a través de los tres ejes, ¿no? Que es la corriente y el campo magnético, se representa. También agregamos lo que son etiquetas, como la respuesta en la parte superior y el título un poco más estrecho. Además también que el hilo conductor y el campo magnético les tuve que subir el grosor para que puedan entenderse de mejor manera. Y por último, para descargar este video y para tenerlo acá en la animación del PPT, también le usé una función que se llama la del video write, la que hace que guardemos la animación en un frame rate, o sea, en un momento de animación, y después lo movamos o se pueda mover hacia una ubicación dentro del archivo de MATLAB. Entonces eso igual lo vamos a hacer más adelante, pero les dejo acá los comandos más prácticos para que solo se den la idea de cómo está haciendo, ¿no? Y se guarda acá tal como un video. Bueno, acá ya estamos dentro del MATLAB. En el MATLAB lo que vamos nosotros a ubicar es primero la prueba 1 que les dije, ¿no? El cual nuestro parámetro surf estaba determinado por un... se veía muy opaco el campo magnético, haciendo que no podamos visualizar de manera exacta, ¿no? Nuestro surf no tenía los complementos de HTML, sino que estaba en lo básico. Entonces por eso eh, no nos mostraba un campo magnético perfecto. Luego, tenemos acá lo de grabar que les dije, donde está la función que nos va a ayudar a guardar nuestro video de animación en un archivo, el cual está acá.
cerramos el objeto, o sea, una vez hacida la estimación se cierra y luego se mueve la animación con el formato Movie File. Y acá la tenemos, se descarga y se inserta en el PPT, ¿no? Bueno, ahora lo que nos interesa es explicar cómo hemos hecho nosotros nuestro código, nuestra línea de código. Primero les voy a explicar lo que es el hilo conductor. Vamos a poner un poquito más acá. Bueno, nuestro hilo conductor acá, primero le voy a explicar cómo funciona y después vamos a ejecutarlo. Cuando hizo solicitar el usuario los parámetros, acá lo que nosotros queremos saber es el cuadro o el recuadro que iba a aparecer. ¿Se acuerdan que les dije que iba a aparecer un recuadro para cambiar los valores o los parámetros del problema, ¿no? Donde PROM nos ayuda en la pregunta del tema, el dictator, que es el título, las dimensiones y los valores del cuadro de diálogo. Todas están impugnadas por el input de LG, el cual nos ayuda en el cuadro de diálogo para ingresar los datos. Luego de eso, extraemos los valores ingresados en el cuadro de diálogo. Con nuestro comando str double, al ingresar los números dados, nuestro comando if isNav va a hacer que lo validemos para verificar que estén correctos y que sí se pueda cambiar el problema. Luego de eso tenemos la constante de permeabilidad magnética del vacío. Es la fórmula que les dije al principio en la parte del problema, en la parte teórica, que el cual era mu sub 0, ¿no? Que era 4pi por 10 a la menos 7. Entonces acá solo lo escribimos en formato para que se tome en cuenta la fórmula. Calculamos el campo magnético, igual, escribimos la fórmula, mostramos el campo magnético en teslas. Acá lo que queremos hacer, al mostrar el campo magnético en teslas, lo que yo quería que se vea es que nuestro campo magnético nos aparezca en la opción de microteslas. No nos bote, por ejemplo, la respuesta, eh, el campo magnético generado por la corriente tal, sino que de frente nos bote una respuesta afirmativa sobre la respuesta en general. Ahora, la parte más importante empieza acá, porque empezamos a definir nuestra gráfica, como la malla de puntos en el plano XY. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ubicar la cuadrícula de puntos para visualizar el campo magnético, utilizando la forma de Mesrit en el plano XY. Eso va a hacer que nosotros podamos usar, por ejemplo, eh, al ejecutarlo vamos a poder ver que la línea de código, bueno, la gráfica se va a expandir en un eje 3D. Luego de eso, vamos a tener la duración total de la animación en segundos. Esa duración de la animación está determinada por el total duration, el cual dura 10 segundos. El fotogramas por segundo o FPS, que tenemos el frame rate, el cual va a ser 20. Y el número de fotogramas por segundo o número de cuadros de fotogramas, que es el num frames, va a ser multiplicar el frame rate por total duration. Luego preparamos la figura con el tamaño correcto. Con nuestro comando set gsf vamos a hacer que la posición de nuestra gráfica se vea. Por ejemplo, acá tenemos el encuadrado de 100% y los píxeles de 800 por 600, ubicándonos en el tamaño del fotograma. Después de esto, acá va a venir la parte del bucle. ¿Por qué decimos de la parte del bucle? Porque al iniciar y mostrar el campo magnético, nuestra gráfica va a empezar a animarse, como lo vimos en el video. Es más, si lo vamos a ver acá también, ya que estamos en la parte, acá ponemos, por ejemplo, ¿no? Los parámetros que les dije. Vamos a poner 8 y que la distancia sea 10, ¿no? Como en el problema. Entonces 0.1 porque cambiamos a metros. Entonces acá nos da la figura. Vemos acá, tenemos los valores de nuestra gráfica, ¿no? Lo que le dije acá que era crear y mostrar el fotograma de la animación. Los bucles que repetimos son estos de acá. Estos bucles que van y se mueven en constante movimiento como si fueran olas. Después de eso calculamos el ángulo de rotación para cada fotograma, el cual está determinado por angle y en un ángulo de 360 identifica los fotogramas. Entonces acá
Tenemos acá ya en la plataforma de MATLAB, el cual el link ya está en la descripción para que ingresen de frente, solo se crean su cuenta. Lo que explicaremos acá será cómo cómo nace esta gráfica y cómo se anima, ¿no? Entonces, esta es la figura 1, esta la tomamos en cuenta porque es la anterior al modelo. Entonces, para ver primero tenemos, ¿no? Utilizamos los parámetros. Usamos la función del prom, la función del digital, de la dims, que es dimensión, y default values, el cual nos da los valores del cuadro de diálogo. ¿Para qué nos sirve estas cuatro? Para ubicar nuestro cuadrito que les dije al comienzo, ¿no? ¿Qué cuadrito que le dije al comienzo? Que al ejecutarlo, nosotros podíamos saber qué parámetros poner, si era la corriente eléctrica o la distancia de hilo conductor. Entonces eso es donde ahí nos iba a ayudar y nos iba a servir. Entonces, una vez que ya teníamos esto, simplemente le dábamos OK y se ejecutaba, ¿no? Tenemos también la de extraer los valores ingresados del cuadro de diálogo. Nuestra línea de comando llamada strdoble ingresa los números dados que ingresamos en el cuadrito, haciendo que el comando isNaN lo legalice, por así decirlo, para que los números sean válidos y así podamos identificar nuestra figura. Entonces, luego de eso, lo que también tenemos es la constante permeabilidad magnética. La constante permeabilidad magnética fue la fórmula que les dije en el paso teórico, que era 4pi por 10 a la menos 7. Y después calcular el campo magnético mediante la fórmula también que les di. Todo eso está escrito en forma de que el código lo entienda, de que el programa lo entienda y que nos pueda ejecutar la respuesta. Después tenemos la malla de puntos en el plano XY. Esta malla de puntos, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir crear la cuadrícula de puntos ya vista para visualizar el campo magnético. Y al visualizar el campo magnético, también la función mesRead nos va a ayudar para que se pueda corregir. De manera que nosotros podamos ver acá cómo está distribuido en el plano 3D y cómo se mueve la animación. Tenemos la duración total de la animación en segundos, que está determinada por total duration, que son 10 segundos. O sea, 10 segundos se va a mover hasta que pare, ¿no? El número total de fotogramas, su FPS por segundo, que lo damos a 20 y está determinado por frame rate. Y el loom frames, que significa la multiplicación de los fotogramas por segundo por la duración del video. Utilizando esos dos comandos vamos a hacer que la grabación y que nuestro programa se vea de manera precisa y de manera concisa. Preparar la figura con el tamaño correcto. Acá fue donde yo le puse 800, por ejemplo, 800, 600 significa los píxeles. 800 por 600, el tamaño del fotograma. Y 100% el encuadrado. Como vemos acá está una gráfica casi aproximadamente encuadrado, el cual podemos ver que es la posición. Y el comando que usé fue setgsf. Ahora, para crear y mostrar este fotograma, es un bucle que se está repitiendo. El bucle está determinado por for. For es nuestra función que repite el bucle de los frames, de los fotogramas por segundo. Entonces, al nosotros poner ese bucle for para generar los distintos fotogramas, cada uno va a tener un ángulo de vista distinto. Ese ángulo de vista distinto está determinado por angle, el cual se va a mover a través de 360 grados. Y, a su vez, el numFrame va a hacer que también junto al ángulo, junto a la rotación y junto a la animación se vean todos en una misma línea. Luego, esta temática, ¿no? Con el plating con campo magnético B, lo mismo que hicimos teóricamente, pero aquí. Normalizamos el campo para que la visualización se vea de manera precisa y compacta. Limpiamos la figura antes de ingresar. ¿Qué significa este paso? El CLF lo que hace es que cada vez que yo ejecute, va a pasar los 10 segundos y se va a ir la figura. ¿Por qué? Porque va a limpiar este diagrama. Por ejemplo, ahorita se va a acabar y se va a limpiar. Al limpiarse, yo voy a poder darle otros parámetros. Vamos a ponerle que da 15 y la distancia que sea, ¿no? De 25 centímetros, o sea, 0.25 metros. Nosotros al cambiar eso, vamos a ver cómo cambia el valor del campo magnético, ya que no es el mismo y no se repite.
Para eso sirve de limpiar la figura e ingresar los datos nuevos. Acá es donde también les dije, la parte de surf. En esta parte de surf mejora la intensidad de los colores. Como ven, estas ondas expansivas significan el campo magnético y estas determinan cuál es el color, cuál es la formación y cuál es la dirección del campo magnético. Con un poco de lenguaje de HTML normal se puede hacer. Entonces, este es nuestro código mejorado del surf. Acá, para dibujar el hilo conductor infinito, lo que hacíamos, ¿no? En el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Utilizando también nuestro comando de plot, el cual nos va a ayudar a dibujar el hilo conductor infinito según las coordenadas que le hemos dado. Además de mediante la función o la línea de código line_weight, que significa modificar el grosor de cada eje. Y junto con el display name que nos va a ayudar en la dispersión. Luego le agregamos etiquetas. Como ven acá, yo le puse una etiqueta de la respuesta total que nos va a salir en la parte de arriba, para que veamos en cada problema cuál es la solución que nos da. Definimos los datos para la data 1 con un degradado básico. ¿Qué es básico? Nosotros al ejecutarlo, como ven, tenemos esas ondas expansivas de campo magnético. ¿Qué hacen esas ondas expansivas? Den vuelta a través del hilo conductor, pues que las partículas del campo determinado por data 1, por decirlo así, se puedan mover libremente, haciendo como si fuera unas ondas o como unas olas. Luego definimos los vectores de la dirección para la corriente. Esto es prácticamente para que podamos visualizar, ¿no? El vector de la intensidad y del campo magnético. Por ejemplo, la intensidad, que es la corriente, que es una línea perpendicular, y por la regla de la mano derecha que les dije, siempre va a ser perpendicular al campo magnético, por lo de que el campo magnético está rodeando el hilo conductor. La etiqueta de los ejes también, que los puse acá. Esta leyenda que ven acá está hecha con esos ejes de los ejes, el eje Z, el eje X, el eje Y. Y el título, ¿no? Que es un campo magnético alrededor del hilo conductor infinito. La leyenda, establecer los límites de la vista, simplemente para ajustar el rendimiento y no se laje mucho al momento de ejecutar el código. Y el esperar el breve periodo, ¿no? Nosotros, al poner este código, va a determinar, como les dije, esos 10 segundos para simular todo el campo magnético y después se va a apagar. Al apagarse, nos va a botar la respuesta. El campo magnético máximo generado por la corriente, 16 microteslas. Y que ese también lo puse por acá. Si subimos un poquitito, vamos a ver que acá está. Mostrar el campo magnético generado por la corriente es de microteslas. Nuestra respuesta siempre generada nos va a ser en la respuesta total, según lo que cambie el problema. Y bueno, ese es el caso que teníamos para nuestro hilo conductor. Ya les expliqué y ya está en la descripción también para que puedan descargar el código y ejecutarlo fácilmente. Vamos a ver en el caso de un solenoide. El programa dice que una intensidad de 4 amperios circula por un solenoide de 25 centímetros de longitud, conformado por 3200 espiras. Grafica el campo magnético que nace del solenoide. Como le dije, el solenoide nace de un motor. Es como una espira o un resorte, el cual eh, nace dentro de él un campo magnético hacia afuera. Entonces tiene distinta fórmula, no es la misma que el hilo conductor. Solo está descrita por la permeabilidad magnética del vacío, multiplicada por la intensidad, multiplicado por el número de espiras, sobre la longitud, en metros, como ya saben. La permeabilidad magnética del vacío, como ya les expliqué, es la facilidad con la cual el espacio puede doblegar el campo magnético, haciendo que el campo magnético pueda sobresalir y bordear. Con la misma fórmula, 4 por 10 a la menos 7 es metros sobre amperios. Entonces, si nos dice, solo vamos a reemplazar los valores, ¿no? Nuestro campo magnético va a ser igual. 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperios por 3200 por 4 sobre 125 metros. Reemplazando unas ecuaciones matemáticas, solo
es un poco de teoría. Vamos a sacar que el campo magnético es 6.43 por 10 a la menos 2 teslas, que en realidad quiere decir que es 0.0643 teslas, para no verlo de manera de notación científica, ¿no? Entonces, acá también le dejé una aplicación para que puedan calcular, es una aplicación de física, para que si quieren cambiar el problema, la pueden usar acá también. Y como vemos, bota lo mismo, ¿no? Entonces está bien resuelto. Seguimos con la simulación. A la misma manera de la solución anterior, nuestra simulación va a ser igual, solo que en los parámetros va a cambiar. Ya no va a tener intensidad de corriente ni la distancia, sino que va a tener corriente, distancia, corriente, longitud y número de vueltas del solenoide. Acá tenemos una pequeña explicación también de cómo se forma esta tabla de gráficos. Como ya les dije, es lo mismo que el caso anterior, ¿no? Usamos el prompt para la lista de preguntas, el dict title para el título, las dimensiones del cuadro y el default inputs, el cual nos da los valores por defecto. Todo esto conformado por el answer input DLG, el cual nos va a crear algo por defecto para poder identificar nuestras variables y poner los números. Tenemos igual, de igual manera, el str2 double, el answer, para que nosotros podamos, bueno, para que los valores dados o los parámetros establecidos hagan que se verifique el problema. Darle al problema como eh, ese OK para que prosiga y dé la ecuación. Entonces nos queda esta animación. Esta sí la puse en foto, porque al ser según nuestro problema, un número de vueltas muy grande, el solenoide va a desaparecer un poquito, se va a ver un poco en la animación que les voy a mostrar más adelante. Por lo cual acá en esta foto se ve perfectamente cómo el campo magnético sale del solenoide y el cual nos ayuda a identificar de manera precisa cuál es eso. La animación es súper sencilla y igual les voy a dejar el link en la descripción del código para que puedan ejecutarlo de manera rápida. Para dibujar el solenoide también tenemos estos comandos, ¿no? Les voy a explicar igual de acá de una manera brevemente, pero más adelante igual de manera más expansiva. Lo que usamos acá es que usamos la línea de linspace para dibujar los límites, ¿no? Por ejemplo, vaya de menos L medios y más L medios. ¿Qué quiere decir eso? La longitud. La longitud que va a tener mi solenoide en el eje Z. En el eje X va a tener el radio por el coseno de teta, y el cual nos va a ayudar a calcular las coordenadas del solenoide. Y en el eje Y de la misma manera, usamos la función seno calculada por el radio para hallar la coordenada en el eje Y. Y la función plot, como les dije, va a dibujar según las coordenadas que les hemos dado y según el grosor que le damos. Por ejemplo, el grosor en line white está dando de 2. O sea que mi grosor de cada eje va a ser de 2. El display name, que es como el HTML para cambiar su color y medida. Y la respuesta que nos da, ¿no? El campo magnético generado por el solenoide es 6.0634 teslas. Para corroborar como el caso anterior, tenemos acá el modelo que es del solenoide, ¿no? El cual también tiene el link, el código en la descripción para que lo ejecuten. Entonces, como les dije, ¿no? Vamos a primero usar esta parte, solicitar al usuario que ingrese los parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner la tablita que siempre nos sale al principio para las variables, ¿no? El prompt que ya les dije que sirve para la lista de preguntas, el dictate que es el título, las dimensiones que es dimes, default inputs que significa los valores del cuadro del diálogo, el cual van a estar por defecto. Todo esto corroborado por el input de LG. El input de LG, como les dije, va a ser que nosotros podamos dar el cuadro de diálogo que nos sale, este de acá. Este cuadro de diálogo que nos sale nos permite que el input esté en la muestra, ¿no? Y vamos a ver el valor por defecto, porque igual lo podemos cambiar. En los valores por defecto, como ven acá, nos va a aparecer, ¿no? La misma gráfica que les dije. Entonces, ya que tenemos eso, pasamos acá. Convertir la respuesta del usuario a números. Esto, como también les dije, el str2 double, lo que va a hacer es que tanto en el parámetro de intensidad, en la vuelta de las espirales y en la longitud, nos va a permitir
que podamos identificar los números que se ingresan y verificar que sean correctos. Luego de eso vamos a tener el de validar las entradas con el ISNAM, el cual va a corroborar que sean correctos y que sí o sí se den, ¿no? Luego de eso vamos a tener la constante de permeabilidad magnética que también les expliqué, que va a ser la misma de la fórmula. Definimos la malla de puntos que también les dije que es para visualizar el campo magnético dados en el plano XY. La total duration, que es de 10 segundos, el frame rate o los FPS, que van a 20, y los non-frames, que es el frame rate por el total duration, el cual nos va a dar nuestra figura, ¿no? Luego de eso vamos a preparar la figura con el tamaño correcto. Las dimensiones, en este caso va a ser 100%, por eso se informa un cuadrado, y vamos a tener también lo que es los píxeles 519 por 389 con la función setGCF. Después de esto vamos a seguir otra vez para crear el bucle. El for va a estar en bucle para generar los frames en los ángulos distintos, como ya les dije, representados por el num frames, y que sea a través de 360 grados. El formato de ángulo se va a definir como angle. Después de eso vamos a calcular el campo magnético. Es simplemente escribir la fórmula de manera que el comando o la línea del MATLAB lo entienda, creando la matriz. Acá en crear la matriz con el comando bfel, lo que nosotros identificamos ahí no es, digamos, una matriz para resolver tal, sino que acá lo que aplicamos es la forma y la estructura de nuestro campo magnético, solo que acá le llaman de forma de matriz. Graficamos el campo magnético igual con la función de surf, el cual nos va a dar estas ondas o estas olas que vemos acá al costado. Nos va a dar el edge color, el node, el face color. Nos va a ayudar en el color y la intensidad del campo magnético para que se pueda ver de manera detallada. Después de esto, para dibujar el solenoide, acá es donde voy a explicar, ¿no? Lo que nos quiere decir el teta, el line spines, que va de 0 y 2pi por n, donde n es el número de vueltas del solenoide. Esto nos va a ayudar en el ángulo para las vueltas del solenoide y la inclinación que debe tener. El eje z, en el cual vamos a usar el código de Linspain, que va desde menos L medios a L medios, y en el espacio de 1000, la coordenada z. La coordenada x en coordenadas del solenoide va a ser el radio por el coseno de teta, el cual nos va a explicar las coordenadas en el eje x. En el eje y va a ser de la misma manera, solo que va a ser por el seno de teta. Y la función plot, el que nos va a ayudar que nos va a permitir a dibujar el solenoide con los tres coordenadas ya dadas, y el grosor de cada eje dado por el line weight, que están definidas en 2. Agregamos la etiqueta para la respuesta del problema, como lo vemos acá, nos va a decir al final, nos va a botar la respuesta total del problema, para ver si lo ejecutamos de otra manera, lo que nos va a permitir que al ingresar la corriente, que era 4, el número de vueltas que era 3200 y la longitud que era 0.25, permita que veamos acá cómo se mueve nuestro solenoide, ¿no? Igual, al moverse, le estoy poniendo una manera de también que se pueda ver detalladamente cuál es nuestro solenoide, porque también cuando se mueve es imposible casi verlo, porque rodea todo el campo magnético. Todas estas líneas verdes que estamos acá representan el campo magnético del solenoide. Definimos los datos para la data 1. ¿Qué es la data 1? Como les expliqué, la data 1 lo que hace es que el campo magnético generado pueda definir su expansión. Esta expansión está definida por el data 1, el cual nos va a ayudar a, a mejorar la animación que ya teníamos antes, ¿no? Usamos otra vez la gráfica de surf, etiquetamos los ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z, el título, usamos la leyenda que ya está descriptiva aquí, establecemos los límites de la vista, el cual nos va a ayudar a no pasarnos de todo lo que vamos a hacer, y esperamos un breve periodo, ¿no? Para simular el frame rate y pausarlo. Igual, esto va a funcionar como el anterior. Al desaparecer la figura, se va a limpiar. Al limpiarse, vamos a poder ejecutar de otra manera el programa o ingresar nuevos valores de forma que nosotros tengamos siempre gráficas distintas. Y por último, mostrar la respuesta, ¿no? El campo magnético generado por el solenoide es 0.6434.
Y como ven, por cada valor que cambie, cambia. Para poder ver un video y una animación, lo voy a ver ahorita. ¿Corta? Porque se ha explicado todo este tema, van a poder fácilmente hacerlo, ¿no? Empezamos ¿por qué? Por nuestros parámetros. Nuestros parámetros vamos a darle, tenemos 4 amperios de corriente, tenemos 3200 vueltas del solenoide y una longitud de 25 centímetros, que en metros sería 0.25. Le damos y vamos a ver acá cómo se mueve nuestra gráfica. Como les dije, el doble Amber lo que va a hacer es que va a cerciore esos valores, el número de fotogramas a 20 fps, la posición, los píxeles, el for que va en bucle que permite la manera de que pueda mover así como se mueve, la matriz que es la forma, el solenoide que está definido en la gráfica, es el eje X, el eje Y y el eje Z, y los vectores también, ¿no? Después tenemos que rotar la vista como rotaba en 360 grados y cómo gustaba la respuesta. El gramático por el solenoide de 0.6434, lo cual nos corrobora igual que el problema. Gracias.